Muy buenos días a todo el pueblo tachirense. Para nosotros, el colectivo de autoras y autores de Colección Bicentenario, un gran placer por la oportunidad que se nos brinda de compartir esta experiencia llamada Colección Bicentenario, un tesoro del pueblo venezolano, con este cálido pueblo tachirense y especialmente pues al pueblo de Ureña, donde hoy están reunidos y reunidas en discusión, en debate, en análisis y en reflexión en torno a este proyecto educativo del Estado venezolano llamado Colección Bicentenario. Un especial agradecimiento a la profesora Charly Rojas, jefe de zona del Estado Táchira, al jefe de zona académica, Edgardo Ovalles, a la profesora Adriana García, coordinadora del Centro Regional del Estado Táchira, y en definitiva pues a todo ese colectivo de educadoras, educadores que están allí reunidos trabajando por consolidar este proyecto educativo en el Estado Táchira y en todo el Estado, en todo el pueblo venezolano. Este proyecto, bien, que hemos llamado Libros de la Colección Bicentenario, un tesoro del pueblo venezolano, tomando una referencia precisamente de los seminarios de Colección Bicentenario que el Centro Regional del Estado Táchira organizó en días anteriores, bien, dentro del marco amplio de lo que es el currículum, los recursos para el aprendizaje, el sistema de recursos y la formación docente, catalogados en 120 millones de esperanzas que son para nosotros la entrega de cada uno de estos libros que hemos hecho a lo largo de todo este proyecto que iniciamos en el año 2010, bueno, en Ureña, como lo decía, que debemos declararla pues como un territorio de paz, en discusión pues de este proyecto educativo del Estado venezolano. Para nosotros pues este es un proyecto que iniciamos básicamente en el año 2008, en el contexto de lo que es la formación docente de la educación universitaria, pero que luego se fueron juntando voluntades pues, para consolidar y llevar este proyecto. Y voy a referirme a dos voluntades, digamos, que se encontraron. Por un lado, la del comandante Chávez, esa voluntad inquebrantable, permanente de brindarle a su pueblo lo mejor que tuviera a su alcance. Y en un aló presidente, él precisamente señalaba la importancia y la crítica que se le hacía a los libros que habían para la época, libros colonizados, libros que mostraban una visión descontextualizada, desarticulada de lo que es de nuestro pueblo, de nuestra identidad, de nuestra cultura. Y él hacía mucha referencia a una imagen que él tenía muy grabada de los libros de texto, bien, de esa época, una imagen de un libro de historia, donde estaba un indígena, un indio, a orillas del mar, recibiendo a los colonizadores, a los conquistadores, arrodillados, bien, ante ellos, bien, y estos colonizadores con una espada en una mano y una cruz en la otra. Y esa era un poco la imagen, pues, que nos vendían, entre otras cosas, que nos vendían de nuestra cultura como pueblo. En ese aló presidente él nos retaba, él nos llamaba, bien, como venezolanos, como pueblo, a tratar de desarrollar un trabajo en libros de texto para el pueblo venezolano distinto, diferente, que fuese cónsono con nuestra propia realidad. Ese aló presidente fue escuchado, fue visto por una maestra, una insigne maestra, bien, para nosotros, que es la profesora América Bracho. Bien, y la profesora América Bracho, que venía ya elaborando y escribiendo libros de texto para el área de ciencias sociales, específicamente el área de historia, bien, ante ese llamado, ella se dedicó junto con un equipo a escribir unos libros para el área de sociales, que lo llamó Venezuela y su gente, y los puso a la disposición de aquel momento, bien, del Estado venezolano, bien, para que fueran reescritos, para que fueran revisados, bien, y pudieran también ser distribuidos pues, al pueblo venezolano. Bueno, eso pasó un tiempo y luego en el año 2010, bien, esperando digamos, en ese proceso bicentenario, reconstituyente de ideas, de valores y de principios de independencia, fuimos convocados un grupo a generar el proyecto editorial
bien, que llamamos en su momento Proyecto Leer y luego Proyecto Colección Bicentenario, a elaborar libros de texto, bien, para el pueblo venezolano. Por supuesto que ese primer llamado que nosotros tuvimos fue un llamado desde un sentir. Me gustaría ver la siguiente lámina, bien, para que veamos cuál fue el sentir, qué fue lo que nos convocó a reunirnos a ese llamado histórico que nos hacía el comandante Chávez, de hacer libros de texto, ¿bien? Y tomo como referencia una cita de Paulo Freire, para un poco contextualizar en qué andábamos nosotros en aquel momento, ¿bien? Mi punto de vista es el de los condenados de la tierra, el de los excluidos. Hablo de la ética universal del ser humano, que condena la explotación de la fuerza del trabajo del ser humano, que condena falsear la verdad, engañar al incauto, golpear al débil e indefenso, sepultar el sueño y la utopía. Bien, en el marco de ese proceso constituyente que nosotros llevábamos en Venezuela, bien, ese proceso de inclusión, bien, para procesos de calidad, de gratuidad, de una formación integral de nuestro pueblo venezolano en el contexto educativo, en eso fue que nosotros nos sentimos involucrados. Darle a nuestro pueblo, a los más pobres, a los más humildes, a los más necesitados, la educación de mayor y mejor calidad posible y con el mayor alcance. Y en eso ciframos nuestra esperanza. ¿Bien? Y eso marcó una diferencia, porque la crítica que podíamos nosotros hacer en aquel momento, que en otros países también se estaban llevando procesos editoriales y proyectos editoriales, pero siempre llamándolo a las editoriales privadas, bien, a las transnacionales del conocimiento, llámese Santillana, Grupo Prisa, entre otros, bien. Y nosotros entonces decidimos llevar el camino más difícil, que era hacerlo con nuestro propio pueblo, organizarnos como pueblo para nosotros llevar a cabo nuestro propio proyecto editorial, bien, con todas las dificultades técnicas, metodológicas, de recursos que podíamos tener, pero tomamos el camino más difícil, pero para nosotros el camino más soberano, más emancipado, ¿bien? Precisamente para romper ese esquema colonial y neocolonial que se nos había impuesto. Entonces, para nosotros, Colección Bicentenario, en principio, desde este sentir, fue también un acto de emancipación, un acto de nacionalización de la educación venezolana a través del sistema de recursos. ¿Bien? Entonces, para ello, vamos a mostrar la siguiente lámina, donde tenemos un poco cómo constituir ese equipo de investigación del Estado docente. Esto no podía ser hecho por una persona, esto no podía ser hecho por una institución o por un ministerio, o que, digamos, concursar acá, bien, el Estado docente en pleno, bien. Colocó como eje central el Ministerio del Poder Popular para la Educación, porque desde allí de alguna manera, digamos, se hicieron las convocatorias, las reuniones, el entusiasmo y la construcción colectiva del proyecto. Pero hubo que participar muchas otras instituciones, bien, personas, para que este proyecto se pudiese consolidar, como el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, de las universidades, donde de allí venimos la mayoría de autoras y autores de la colección Bicentenario, organizaciones educativas, centros educativos, bien, organizaciones propias del Poder Popular, porque de esa manera fue que nos constituimos como Colección Bicentenario, como una organización del Poder Popular, bien, y así como otras instituciones del Estado, bien, que participaron en la construcción de este proyecto, otros ministerios, otras instituciones que aportaron contenido, materiales, asesorías, para hacer esta sistematización colectiva y amplia de unos saberes involucrados hacia la formación de los niños y de las niñas del Estado venezolano. Vamos a ver la siguiente lámina, bien, en la cual están, digamos, como las principales reflexiones del problema desde el punto de vista de la racionalidad, ¿no? Les comentaba de que, por supuesto, hay una emoción, hay unos sentir que nos llevó a desarrollar este proyecto, pero también hay algunas reflexiones que podemos organizar de un punto de vista racional, ¿no? Con algunas categorías y algunos elementos que nos permitan tener comprensión del problema y de la situación que nos enfrentábamos para desarrollar el proyecto Colección Bicentenario.
Unos desafíos curriculares. Bien, era la necesidad de actualizar el currículum del sistema educativo venezolano y específicamente del subsistema de educación básica, tanto para nivel inicial, primaria y media, que tuviese adaptado al proceso constituyente que llevamos para el momento. ¿Okay? El caso de educación primaria, la última actualización que se había hecho para la época era el año 96, con algunas reformas del currículum bolivariano. En la educación media, las reformas venían de los años 70, ¿bien? Con algunos, digamos, pequeños cambios que se habían hecho en los años 90, pero no se había hecho nada desde el proceso constituyente. Y lo mismo, más o menos, sucedía en educación inicial, que habían tenido un poquito más de avance con los Simoncitos y las escuelas bolivarianas. Sin embargo, había una necesidad de repensar, reconceptualizar el currículum, ¿bien? En cuanto a su adaptación a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de Educación que teníamos para ese momento muy reciente. Estamos hablando de la colección bicentenario en el año 2010 y la Ley Orgánica de Educación es del año 2009. Entonces eso era un contexto muy cercano que teníamos en cuanto a nuevas ideas, nuevos enfoques, nuevos conceptos. Y para el momento teníamos el proyecto nacional Simón Bolívar, ¿bien? Hoy pensado y reconceptualizado en la ley Plan de la Patria que nos dio el comandante Chávez y ahora la ley Plan de la Patria que estamos construyendo con el pueblo, ¿no? Pero eso es un poco lo que teníamos en contexto. Bien, y por otro lado, eso es lo que nosotros llamamos las intencionalidades curriculares. Bien, o sea, una necesidad de contextualizarnos curricularmente, pero también desde el punto de vista epistémico, en el sentido de también repensar las áreas de formación, repensar las disciplinas, contextualizar las disciplinas, adaptarlas a las necesidades de nuestros niños, de nuestras niñas, las necesidades de formación que tenemos nosotros para el pueblo venezolano. Bien, eso, digamos, también nos llevó a repensar estas áreas, tanto desde el punto de vista pedagógico como el punto de vista didáctico, bien, que era el siguiente desafío, para precisamente superar una práctica pedagógica disciplinar, descontextualizada, desarticulada. Bien, eso nos llevó a tomar los rumbos de lo que es la integración de los saberes, bien, el problema de los saberes y cómo integrarlos, bien, que se tenía, si no teníamos problemas en cuanto a la cantidad de saberes que tenemos sobre las disciplinas. El problema era cómo integrarlos, cómo contextualizarlos, cómo hacer que esos saberes formen parte de la vida propia de un ciudadano, de una ciudadana que pasa por un sistema educativo. Y la caracterización del aprendizaje, de los aprendizajes. Eso es un punto crucial para nosotros porque implica pensar en los libros, pensar el proyecto editorial en el que aprende, no solamente en el que enseña. Y eso dio, digamos, otra visión de cómo llevar el proyecto editorial. La mayoría de los libros que se escriben tradicionalmente son libros, digamos, de acción indirecta. ¿En qué sentido lo digo? En que el libro, aunque está dirigido al niño, aparentemente, pero su escritura y su redacción está hecha es para el maestro, para la maestra, para el profesor. Bien, entonces no está hecho directamente para el niño, porque no está pensado para quien aprende, sino para quien enseña. Entonces para nosotros era un reto editorial escribir unos libros centrados en el sujeto que aprende. En este caso el niño, la niña, el joven, al adolescente. Y eso generaba todo un reto editorial de escritura. Bien, por eso ustedes van a encontrar luego en los libros el lenguaje conversacional, el lenguaje que está dirigido al niño o a la niña, porque hay que aclarar que en esta primera etapa del proyecto Colección Bicentenario fue hecho para los niños y las niñas, no para el docente. Entonces, el proyecto en ese sentido, dado esto, se dividió en tres partes. Una primera parte que fue la que abocamos en ese momento, que fue la que pudimos más desarrollar, que era libros para los niños y las niñas, para su aprendizaje directo. Luego, unos libros que iban a estar escritos para los maestros y las maestras, ¿bien? Y otros libros que iban a estar dedicados como libros complementarios, temáticos, ¿bien? Con temas muy específicos, ¿bien? Para toda la comunidad.
Bien, entonces Colección Bicentenario, quiero aclarar, es un proyecto en este sentido inacabado. Lo que nosotros escribimos en el año 2010, 2011, 2012 fue la primera etapa del proyecto editorial Colección Bicentenario. No es un proyecto concluido, no es un proyecto final. Todavía nos faltan 2 etapas más que cubrir y que diseñar. Y esto es muy importante señalárselo a nuestras colegas, maestras, maestros, profesoras, profesoras. Estos libros de Colección Bicentenario no son directamente para el maestro, para la maestra. No son una herramienta para enseñar. Esto es una herramienta, un recurso para ayudar a aprender. Por tanto, tienen otras finalidades. Y otros desafíos metodológicos, por supuesto, para nosotros como creadores de este proyecto, es cómo crear estos recursos, bien, integrados, actualizados, y eran no solamente, digamos, la parte técnica de cómo hacer las ilustraciones, diagramaciones, sino también el aspecto editorial, los acuerdos editoriales que de alguna manera le dieran pertinencia, relevancia, calidad, integración al proyecto que estábamos realizando, ¿ok? Y eso es lo que nosotros llamamos los desafíos metodológicos. Entonces, parte de estas cosas son las que nosotros pensamos, reflexionamos para accionar en el proyecto, ¿ok? La siguiente lámina mostramos algunas de las cosas que pensamos, ¿okay? Que pensamos en cuanto a cómo llevar a cabo este proyecto, ¿ok? De la visión curricular, una visión de una educación liberadora, una educación emancipadora. Entonces había una reconceptualización de la educación, ¿ok? La palabra educación la podemos mencionar en cualquier idioma, en cualquier escenario mundial, pero para nuestro proyecto era muy importante para nosotros hablar de que era una educación liberadora, era una educación que nos estamos liberando de años, de siglos, de opresión colonial y neocolonial a través del sistema educativo, y que teníamos la oportunidad de presentar en los libros una cultura hecha por el pueblo y para el pueblo, ¿bien? Y por eso era nuestra concepción liberadora, y en eso, digamos, nosotros tratamos de establecer la diferencia. Por otro lado, la integración, como lo señalaba, ¿bien? Pero desde una visión de una pedagogía crítica, ¿bien? Es decir, una pedagogía que va dirigida a los niños o a los niños y niñas, pero colocando unos referentes críticos, ¿bien? Que ya los vamos a mostrar. Y la atención a la didáctica, pero una didáctica centrada en procesos y no necesariamente en contenido. Es decir, para nosotros muy importante era atender los procesos que va llevando el aprendiz hasta consolidar, pues, toda su construcción plena de vida. ¿Bien? Vamos a mostrar la siguiente lámina, en la cual asumimos los desafíos de la integración. ¿Bien? ¿Cómo vemos el tema de la integración? ¿Bien? Esta integración no es solamente digamos, recolección o colección de cosas, sino que es cuáles son los elementos que estamos integrando y qué elementos nos permiten nosotros hacer la integración. ¿Bien? Eso es como cuando uno hace cemento. ¿Bien? Tienes la arena, tienes la piedra, tienes el agua, ajá, pero ¿cuál es el proceso que te lleva a hacer el cemento? Y no solamente agregar cosas, sino que hay que mezclarla, hay que juntarla, hay que buscar el tiempo, hay que esperar, hay que fraguar. Entonces, todo esto también, el tema de la integración, hay que trabajarlo muchísimo, ¿bien? Hay que fraguar la integración, no solamente uniendo cosas, sino cuáles son los procesos que nos permiten ir mostrando la ruta de la integración, cómo es que se va llevando ese proceso, ¿bien? Entonces, hay 4 elementos aquí que queremos nosotros unir aquí, traer a la integración. Uno, el aprendiz, el interés por el aprendiz, ¿ok? Otro, el interés por la humanidad. Para nosotros la humanidad es el contexto en el cual el aprendiz se desarrolla, ¿bien? Es una humanidad que se desarrolla desde el contexto social, comunitario, institucional, local, ¿bien? Mundial, pero todo eso
que se construye, lo llamamos humanidad, que es toda la sociósfera creada por los seres humanos para hacer sostenibles las relaciones humanas. Otro tema de interés, por supuesto, es el interés por el saber. Bien, es parte de la cultura heredada. Hay un reconocimiento a los saberes que hemos heredado, tanto en el ámbito nacional, local, comunitario, popular. Bien, y esto es bien importante, una visión amplia del saber. Bien, en las editoriales tradicionales, bien, el saber que se reivindica solamente el saber internacional, transnacional, invisibilizando muchas veces otros saberes, como el saber popular, bien, el saber nuestro americano. Bien, una de las cosas que nosotros quisimos reivindicar en los libros es precisamente el saber nuestro americano. Bien, y uno de los autores que hemos querido desarrollar en este proyecto editorial es Simón Rodríguez. Bien, y vamos a encontrar mucho la reivindicación de nuestros autoras y autores venezolanos, nuestroamericanos, bien, que nos han apoyado a construir esta pedagogía y esta didáctica del siglo XXI del pueblo venezolano para el pueblo venezolano. Bien. Y así también, por ejemplo, nuestros tecnólogas y tecnólogos populares. Fíjate, por ejemplo, aquí tenemos un libro en el cual reivindicamos a Luis Zambrano, bien, un investigador, un científico popular de nuestro pueblo venezolano, nuestro querido Luis Zambrano del estado Mérida. Bien, saludos al pueblo de Mérida. Bien, cada vez que nosotros vamos para allá, reivindicamos el nombre de nuestros científicos también populares, nuestros científicos venezolanos. Entonces eso es parte de lo que es el proyecto de nacionalización y reivindicación y reconocimiento de nuestra cultura para salirnos de la colonia. Por otro lado, el interés por la naturaleza, ¿bien? El interés por nuestra madre tierra, el interés por nuestro ambiente, por hacerlo sustentable para estas generaciones y para las generaciones futuras. Bien, entonces en este cuarteto de temas de interés, bien, están amalgamados, están unidos, bien, por un lado, por el enfoque geohistórico, ¿bien?, que está en nuestra Constitución. ¿Bien? Un enfoque que nos permite ubicar a estos temas en los espacios en los cuales los temas se desarrollan y en los tiempos en los cuales los temas se desarrollan. Bien, entonces eso le da concreción, fragua a lo que estamos uniendo, pero también nos da la visión de la puesta a punto, de cómo estos temas realmente se vienen desarrollando, porque la historia y la geohistoria nos permite ver cómo se están contextualizando los espacios y cómo lo podemos comparar su evolución en los tiempos. Entonces, de un pasado con contradicciones de un modelo colonial y neocolonial, ¿bien? Eso es importante conocerlo para nosotros poder saber qué es lo que queremos superar. ¿Bien? ¿Y dónde la vamos a superar? En el presente. ¿Bien? Que es la superación de esas contradicciones. Entonces hay que buscar en ese pasado cuáles son esas contradicciones de estos temas y otros, ¿bien?, que tienen en nuestro pasado, para superarlas en el presente y proyectarlos hacia un porvenir. ¿Y qué vemos en el porvenir? Una suprema felicidad social. Un concepto profundamente bolivariano, ¿bien?, y que no puede ser visto solamente como una retórica, sino la posibilidad que en concreto, ¿bien?, el que participa de un sistema escolar se sienta feliz, ¿bien?, porque se siente atendido como aprendiz, se siente atendido como ser humano, se siente atendido porque los saberes culturales le han llegado con independencia, con soberanía, con idiosincrasia, con identidad. Se siente feliz porque es feliz con su madre tierra, porque es feliz con su naturaleza. Nadie puede sentirse feliz cuando se siente explotado o cuando se siente explotador. Entonces, la felicidad tiene que ver con eso, con una sensación profunda de identidad personal, humana y con nuestra naturaleza. Y eso lo estamos reforzando permanentemente e intencionalmente con el compromiso educativo
que tenemos con la integración. Esto nos lleva entonces a que lo que pretendemos con esto es, a diferencia de otros proyectos, no nos estamos planteando objetivos, no nos estamos planteando competencias, porque no estamos compitiendo con nadie, ¿bien? Y no estamos tratando de desarrollar gerentes de empresas, ¿bien? Con esto lo que queremos es el desarrollo pleno de las potencialidades y del potencial creativo y humano, que es lo que dice nuestra Constitución, Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala, no señala el desarrollo de competencias, bien, de habilidades, de destrezas y de capacidades. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es muy clara al respecto. Dice el desarrollo del potencial creativo del ser humano. Y esto es lo que pretendemos nosotros en la colección Bicentenario, desarrollar las potencialidades creativas de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros jóvenes. Y hemos al menos categorizado 3 tipos de potencialidades: la de construcción de ciudadanía, la de construcción de saberes y las potencialidades fundamentales como eje integrador. ¿Bien? Voy a señalarme algunas de ellas, ¿okay?, en las siguientes láminas. ¿Okay? Por ejemplo, las potencialidades de construcción de ciudadanía. ¿Bien? Cómo desde un proyecto editorial, ¿bien?, poder apoyar en la construcción de ciudadanía. ¿Bien? ¿Cómo podemos nosotros apoyar? Bueno, tratando de ayudar a nuestros lectores, lectoras, niños y niñas a que tengan una problematización crítica de la realidad, ¿bien?, a que decidan críticamente sobre la realidad, puedan decidir, que es la esencia de la democracia participativa y protagónica, que puedas tener capacidad de decisión, posibilidades de decisión, ¿bien? Y 4 elementos señalamos allí para decidir, pudiéramos tomar en consideración. Decidir sobre las prioridades, que es prioritario en un momento determinado. Esto nos permite a nosotros tener organizaciones sociales que tienen criterios para establecer prioridades, que es lo éticamente correcto. Es un criterio para tomar decisiones, ¿bien?, en una organización social, que es lo humanamente justo o que es lo ecológicamente sustentable. ¿Bien? Por eso señalaba que la integración no es solamente una reunión de cosas, sino cómo nosotros vamos en el transitar del espacio y de los tiempos construyendo esa integración para, en este caso, la construcción de una ciudadanía crítica, la acción crítica transformadora sobre las realidades, la valoración crítica de nuestras acciones. Entonces son estas potencialidades o parte de estas potencialidades que nos permiten colaborar permanentemente en el desarrollo de una construcción de ciudadanía. Vamos a la siguiente lámina. Bien, algunas de las potencialidades como ejes fundamentales. Bien, esto fue el acuerdo editorial que nosotros desarrollamos, todas las áreas. Bien, te van a encontrar que estos son temas transversales en todos los libros de la colección Bicentenario. Bien, desde lo que hicimos de primer grado o educación, incluso educación inicial, la guía de educación inicial, hasta los libros de 5º año, todos de alguna manera trabajan estos temas integradores, ¿ok? Como lo señalaba, algunos son de interés para los niños, para la humanidad, para el ambiente, para el saber propiamente, ¿bien? Pero son temas que están presentes en toda la colección Bicentenario, como los seres vivos, la salud integral, ¿bien?, la integración cultural, el lenguaje, el desarrollo del lenguaje, ¿bien?, las tecnologías de la información y la comunicación libre, la educación como un derecho humano, el trabajo liberador, la cultura para la paz. Bien, son temas que en aquel momento nosotros desarrollamos como temas integradores y que nosotros creemos que todavía siguen siendo temas vigentes para el desarrollo de la formación de los niños y las niñas de nuestra patria. Un elemento muy importante de estos temas precisamente es la integración cultural. Quería hacer referencia a esto. En particular, las editoriales tradicionales, transnacionales, por lo general muestran una imagen a través de su línea
gráfica de niños, niñas, la mayoría todo catiritas y catiritos azules. No tenemos nada en contra de las personas de piel blanca y con ese color de ojos, no, para nada. Pero nosotros no somos así como venezolanos. Bien, nosotros como venezolanos somos diversos. Y eso es parte pues de lo que nosotros hemos querido desarrollar en nuestra línea editorial. Y vean que desde primer grado nosotros tomamos como línea gráfica a los niños y las niñas venezolanas diversos. Y ahí estamos todos los venezolanos, ¿verdad? La catirita, ¿verdad? Pues claro, bien, pero también está el morenito, está el que es un poquito más morenito, ¿verdad? Está el que está con rasgos más indiados, bien, pelo liso, otros no son tan pelo liso. Pero así somos nosotros. Esta es nuestra belleza cultural, que es la diversidad. Y es la armonía de esta diversidad, es la armonización de esta diferencia, es lo que nos permite a nosotros hacer la integración. Bien, y tomo esta categoría que la señala mucho Facundo Cabral, un cantante argentino que nosotros queremos mucho, ¿no? Que decía eso, integrar es armonizar diferencias. Y eso es lo que nosotros hemos pretendido de alguna manera en esta línea gráfica y la van a encontrar recurrentemente, no solamente a través de las personas, sino la integración cultural, bien, digamos, de nuestros paisajes, de nuestro ambiente. Los libros tradicionales usted va a encontrar la vaca blanca con manchas negras o negra con manchas blancas. Bien, y en Venezuela, que es la vaca suiza, y en Venezuela, pues nuestras vacas no son así. Habrá vacas así, pero la mayoría no son así. Nuestras vacas son marrones, son rojizas. Bien, entonces nosotros quisimos simbolizar eso. O los árboles son pinos. Nosotros también tenemos pinos, pero nuestra mayoría de árboles no son pinos. Nosotros tenemos aguacate, tenemos mango. Bien. Entonces seguimos hablando de las manzanas, el manzano. Entonces nosotros hablamos de nuestro mango y nuestros aguacates, que es nuestra cultura y es nuestra parte de lo que es nuestra identidad. ¿Bien? Vamos a la siguiente lámina. Bien, precisamente el trabajo con las áreas específicas de las áreas que puedan atender a los temas que ellas desarrollan desde su didáctica, el respeto y el reconocimiento por las didácticas de cada una de las áreas de formación y de la disciplina, y que en esa didáctica tomen en cuenta procesos, bien, que se desarrollan permanentemente en la formación de niños y niñas. Señalo solo algunos acá: la conceptualización, la construcción de teoría, la investigación, creación e innovación, la resolución de problemas, la contextualización crítica liberadora, la participación comunitaria, en marcos de procesos mucho más grandes como la motivación, la planificación, la evaluación. Y estos son procesos en los cuales, bien, tanto desde lo epistémico como de lo curricular, los niños y las niñas participan. Estos no son procesos para la entelequia solamente del investigador o investigadora o del docente. Estos son procesos donde los que queremos que participen esencialmente son los niños y las niñas. ¿Quiénes queremos nosotros que desarrollen un pensamiento y una conceptualización apropiada? Los niños y las niñas. ¿Quiénes queremos que sean investigadores, creativos e innovadores? Los niños y las niñas. ¿Quiénes queremos que participen comunitariamente? Los niños y las niñas. Y los niños y las niñas también planifican, y los niños y las niñas también evalúan. Entonces, lo que queremos es que estos saberes que tenemos en la colección Bicentenario estén en las manos y sean parte integral de quien se está formando, que en este caso son los niños, las niñas, los jóvenes y los adolescentes. Y nosotros como docentes somos los acompañantes de ese proceso, las mediadoras y los mediadores de ese proceso. ¿Bien? Pero el proceso esencialmente es de quien aprende, y es el que queremos nosotros aquí privilegiar, resignificar, colocarlo en la importancia que realmente se merece. Vamos a la siguiente lámina. Bien, entonces todo lo anterior era un poco para, desde nuestra perspectiva, tratar de compartir con ustedes alguna de esas motivaciones, alguna de esos sentimientos, emociones y también razones, pues, que nos llevaron a nosotros a emprender este proyecto editorial de la colección Bicentenario. Y queríamos hacer aquí un pequeño repaso, un poco de qué fue lo que hicimos, ¿no?, durante todo este tiempo, por etapas. La primera etapa de producción editorial como tal, la arrancamos en el año 2010-2011. Allí hicimos los libros
para el área de ciencias sociales, ciencias naturales, matemáticas y lenguaje, de primaria, de educación primaria. Construimos las primeras orientaciones educativas para la educación primaria como trabajo editorial, le hicimos también las revisiones a los primeros libros de educación primaria y empezamos nuestra participación en las jornadas de formación docente y también, aunque no está escrito allí, en jornadas de currículum. Por lo que les decía, esto es una triada, esto es como un jugo 3 en 1, pues. Nosotros no separamos el sistema de recursos del currículum y la formación docente. Estas son 3 cosas que están permanentemente integradas al proyecto llamado Colección Bicentenario, y colocamos aquí en la fotografía pues a nuestra estimada, queridísima amiga América Bracho, como les decía, una de las precursora, junto con el comandante Chávez, de este proyecto editorial. Bien, en la siguiente etapa teníamos digamos la disyuntiva en el año 2011-2012, si solamente dedicarnos a la implementación de los libros de educación primaria o trascender hacia otros años, para la educación media, perdón. Y decidimos para el año 2011-2012 emprender el proyecto editorial para educación media. Fue una petición de educación media que para el momento decía, bueno, primaria tiene libros, primaria tenía Canaima, primaria ya tenía un currículum bolivariano y la educación media estaba en la misma situación desde los años 70. Bien, entonces Colección Bicentenario vino a ser como un primer aporte pues, que hubo desde el sistema de recursos, bien, para apoyar las transformaciones en educación media, y así lo hicimos, proyecto editorial bastante ambicioso. Bien, todos los libros de educación media para el área de sociales, ciencias naturales, matemáticas, lenguaje y arte en esta etapa. Bien, hicimos las guías pedagógicas para la educación inicial, preescolar, la guía de interacción docente-familia para la educación inicial, las orientaciones educativas para la educación media y también la participación en formación docente y currículum. Bien, entonces este fue un trabajo que durante estos años 2010 a 2012, yo no sé si hay precedentes en el mundo de una producción editorial tan grande, de tanta cantidad y también, por qué no decirlo, de calidad. Porque el proyecto editorial se asumió con criterios de calidad tanto en contenidos como procesos, así como de la línea gráfica. Por supuesto, siempre en revisión, siempre para mejorarlos. Siempre hay cosas que se pueden desarrollar en un proyecto editorial y mejorar en un proyecto editorial. Pero la intención de los creadores fue siempre hacerlo con los mayores estándares de calidad posible, porque el pueblo venezolano, nuestro pueblo humilde, sencillo, nosotros creemos que se merece lo mejor. Y era lo mejor que podíamos darle a nosotros en el alcance. Y en esta etapa, hasta el año 2012, por supuesto que siempre nos acompañó en este proyecto, digamos, su principal creador, ¿bien? Su principal entusiasta, que era nuestro comandante Chávez. Él estuvo al frente de este proyecto editorial, nos acompañó en todo momento, vivimos con él su enfermedad. Para nosotros fue muy emotivo, pues muy humano. El saber que mientras él estaba haciéndose en el año 2011 sus rehabilitaciones por la enfermedad que tenía, desde allá, desde Cuba, donde él se estaba haciendo sus rehabilitaciones, él nos revisaba los libros y nos daba orientaciones. Imagínense la motivación para nosotros de trabajo, ¿no? De dedicación al proyecto, saber de que nuestro comandante estaba al frente. Y una vez que él regresó de sus rehabilitaciones, su primera cadena la hizo en el balcón del pueblo, la hizo su poco cabello, la hizo para entregar y bautizar los libros de educación primaria en el año 2011. Para nosotros fue muy emotivo haberlo y muy significativo haberlo
acompañado, ¿no?, en esa esperanza que él tenía de que su pueblo, él y su pueblo, pudieran tener acceso, pues, a un sistema de recursos como este. Aquí señalamos también la presencia, pues, de una amiga, compañera, camarada, María León de Hurtado, que junto con la profesora América Bracho también fue de las emprendedoras del área de ciencias sociales de esta primera etapa de los libros de la colección Bicentenario. Luego pasamos a una etapa 3, bien, llegamos a etapa 3 en el año 2013, bien, donde también avanzó la producción editorial para los libros del área de inglés, en lenguaje extranjera. Se hizo la contextualización y traducción de los libros de colección Bicentenario en lenguaje wayuu. Se hizo también la primera revisión de los libros de educación media. Se emite una resolución, esto es muy importante, que nuestros amigos, amigas, docentes, manejemos esta orientación, la 010738, bien, de la, para el momento, ministra Marianne Hanson, que orienta el uso del subsistema de recursos. Esa resolución aún vigente, bien, creo que es importante que se revise, se estudie, orienta el uso del sistema de recursos en las instituciones educativas del Estado venezolano. ¿Bien? Entonces, esto es algo que nos da también un marco legal, un marco, digamos, del uso de esto. Y algo importante que hay que aclarar de esta resolución es que ahí se señala que el uso de la colección Bicentenario es obligatorio. Es obligatorio. Pero es importante tener claro que una cosa es decir obligatorio y otra cosa es decir único. Bien, queriéndonos descontextualizar, algunas personas señalaron de que lo que nosotros estamos diciendo era que era uso único. No, estamos diciendo que es uso obligatorio, es decir, es obligatorio usar los libros de la colección Bicentenario porque son dados por el Estado y son parte precisamente de poder garantizar la gratuidad, es decir, es un deber y una obligación constitucional. Esto es bien importante de señalarlo. Cuando nosotros estamos hablando de gratuidad, estamos hablando de la extensión del servicio, no solamente en la exoneración de la matrícula, sino la gratuidad en todo lo que tiene que ver con el servicio educativo, incluyendo el sistema de recursos. ¿Bien? Por eso es que decimos que es obligatorio para poder garantizar constitucionalmente la gratuidad del servicio que se está prestando. Bien, ahora, en ningún momento hemos dicho que es único. Por supuesto que en el desarrollo de proyectos de aprendizaje, en el desarrollo de la planificación de los colectivos que se están formando, bien, por supuesto que pueden hacer uso de otros recursos, de otros libros, de otros materiales, pero es obligatorio el de la colección Bicentenario, incluir el de la colección Bicentenario junto con otra gama de recursos que a bien el grupo que se esté formando esté dispuesto a utilizar y tenga posibilidad de utilizar. Bien, entonces esto es bien importante aclararlo con nuestro colectivo y que se revise esta resolución. Tenemos a nuestra amiga Gabriela Angulo del área de matemática, bien, algunos de los nombres, no nos va a dar chance por supuesto de nombrar a todos los autores y autores que nos apoyaron y todo el colectivo también de diagramadores, ilustradores, jóvenes, muchachos jóvenes la mayoría, bien, que bueno, mire, gastaron madrugadas con nosotros, bien, haciendo estos libros y de verdad esa juventud pues venezolana que asumió también el reto de darle a los pueblos venezolanos estos maravillosos libros y ponerle con toda la creatividad, todo el amor del mundo para poderlos hacer. Bien, vamos a la siguiente etapa, bien, en el año 2014, bien, en cuanto a producción editorial, se contextualizaron y se tradujeron los libros de educación primaria en idioma Pemón. Bien, esto es bien importante para reivindicar a nuestros pueblos originarios. La segunda revisión de los libros de educación media, segunda revisión de orientaciones educativas para la colección Bicentenario, para docentes. Esto implica que nosotros también hemos escrito
orientaciones educativas para el maestro, no unos guías, pero sí unas orientaciones, y lamentamos que muchas veces estas no han sido, digamos, totalmente difundidas con un proyecto editorial que también abarque a todas y a todos los docentes. En ese año participamos en el lanzamiento del Sistema de Investigación e Información del Magisterio. Tuvimos el honor, la dicha de dar nos llamaba la clase inaugural, el seminario inaugural del sistema. Fuimos quienes iniciamos el Sistema de Investigación e Información del Magisterio. Hoy todo un hecho, una constitución o constituido en los distintos espacios. Hoy en día hay sábados pedagógicos, congresos municipales, congresos nacionales, congresos circuitales, y nosotros tuvimos el placer y la dicha de dar el primer seminario dentro del sistema, y también nosotros como Colección Bicentenario iniciamos en el año 2014 los programas nacionales de formación para profesoras de educación media, profesoras y profesores de educación media, en el marco de la micromisión Simón Rodríguez. Es decir, fuimos copartícipes en ese proyecto educativo de que hoy también es vanguardia de la educación venezolana, llamado Micromisión Simón Rodríguez, cuya génesis está en la Colección Bicentenario. En aquel momento, pues, se reunieron 3 ministerios: Ministerio del Poder Popular para la Educación, Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, la Tecnología e Innovación, y Colección Bicentenario. Y entre los 4 armamos la propuesta de Micromisión Simón Rodríguez para petición, pues, y en el llamado que nos hacía el comandante Chávez en darle respuesta a las necesidades de la gran misión Saber y Trabajo. ¿Bien? Entonces también nosotros participamos en lo que fue el lanzamiento, construcción y desarrollo, y todavía estamos aquí, todavía participando de la Colección Bicentenario. Aquí tenemos una de nuestras autoras, la profesora Adriana Marchena, gloria del deporte venezolano, pero que nos apoyó en el área de ciencias naturales. Estoy yo ahí coleado, como pueden ver, en esa época tenía un poquito más de cabello, bien, entonces parte de todo esto, ¿verdad?, digamos, ha hecho que el cabello se haya caído, pero digamos no la voluntad y no el deseo de seguir trabajando y colaborando. Bien, entonces seguimos. Esto es en parte de lo que nosotros hemos hecho hasta el año 2014 en términos de producción editorial. ¿Ok? A partir del año 2014 empezamos a trabajar en la Micromisión Simón Rodríguez, a colaborar fuertemente en la formación docente. Hoy la Micromisión Simón Rodríguez, digamos, y en el marco, pues, digamos, de todos los programas que está llevando, bien, ya abarca programas nacionales de profesionalización, bien, el área de física, química, biología, matemática, lenguas extranjeras, lengua, memoria, territorio y ciudadanía, también abarca educación física, los programas nacionales de formación avanzada para posgrado, bien, programas no conducentes, es decir, todo un sistema de formación en la cual ha agarrado cuerpo, pues, todo este programa de Micromisión Simón Rodríguez, desde la base y desde la columna vertebral de lo que es la Colección Bicentenario. Por otro lado, también participamos en lo que fue el proceso de transformación curricular, o llamado proceso de transformación pedagógica. También dimos nuestros aportes en lo que fue la sistematización de los documentos que orientan el proceso de transformación pedagógica, pero más que eso también en el apoyo a los grupos, en el apoyo a los colectivos para su comprensión y su desarrollo y su implementación crítica también, con todas las cosas que estos procesos deben mejorar. Es decir, que nosotros nos mantenemos en ese jugo allí de 3 en 1, currículum, sistema de recursos y formación docente, bien, que siempre estamos desarrollando. Y por supuesto que nos queda todavía muchas cosas por hacer dentro del proyecto Colección Bicentenario. Queremos seguir validando los textos. Estos son textos que podemos seguirlos mejorando, podemos seguirlos desarrollando en cuanto a su diagramación, imágenes, con toda la implementación de la serie, la ampliación de las series a libros más especializados, bien, y también los libros para los docentes, planes de formación, seguir participando en planes de formación para educadoras y educadores del subsistema de educación básica. Creo que tenemos que seguir trabajando
el tema de la integración con los comités de educación de los consejos comunales, bien, de los consejos educativos, integrarnos mucho más con la comunidad, bien, ampliar incluso esa triada familia, escuela, comunidad. Yo la llamo cuarteto. Yo siempre coloco en eso el ambiente, la naturaleza. O sea, familia, escuela, comunidad y ambiente. ¿Bien? No saquemos el ambiente como un tema fundamental de la acción educativa. Por tanto, por eso nuestro comandante Chávez lo colocó como un objetivo histórico. Bien, el salvemos el planeta, eso no puede ser retórica, eso tiene que convertirse en algo real y concreto. Bien, la articulación con la educación inicial, media, general y el subsistema de educación universitaria. Tenemos que seguir allanando esfuerzos, juntando voluntad para que el subsistema de educación básica junto con el subsistema de educación universitaria se articulen cada vez más en un sistema educativo nacional. Sistema educativo. Pero para eso hay que hacer mucho trabajo con las universidades. Bien, entendemos que eso es un tema, es un problema. Bien, el incorporar a las universidades autónomas y a las que tienen cierto tipo de autonomía, bien, llámese Universidad Central de Venezuela, llámese Universidad Pedagógica Experimental Libertador, entre otras, que están involucradas de alguna manera con la formación docente, integrarlas a un sistema educativo nacional de cara a darle respuesta a las necesidades del pueblo. Entendemos todo el problema que hay allí en cuanto a la negativa que muchas veces estas universidades han manifestado de integrarse de cara a las situaciones de los pueblos. Muchas veces estas universidades han sido utilizadas como trincheras de grupos de oposición política al Estado. Ni siquiera voy a decir yo política partidista, es política al Estado, son en algunos casos opositores al desarrollo de un Estado docente, ¿bien? Y por tanto lo bloquean, por tanto lo descalifican, lo invisibilizan, no lo reconocen, ¿bien? Porque están plegadas a una visión tecnoburocrática, neocolonial, neoliberal, en la cual, digamos, no están consonas a los intereses de la patria, a los intereses del pueblo. La integración con otros proyectos educativos, ¿bien? Y sistemas de recursos de alcance nacional y comunitario, es decir, el tema de integración sigue siendo el tema, digamos, siempre para seguirlo trabajando, ¿bien? No solamente integrar Colección Bicentenario en sí misma, sino integrarla a otros sistemas de recursos. Tenemos que integrarnos mucho más con Canaima Educativo, con la revista Tricolor, con los laboratorios didácticos, ¿bien? Con todo el sistema de recursos, con los CEBIT, ¿bien? Tratar de que todo este sistema se integre de manera mucho más eficiente y más efectiva para el pueblo. La integración con proyectos educativos de alcance latinoamericano, ¿bien? Con proyectos educativos de alcance nacional. Y aquí voy a hacer un comentario, me lo estamos de alguna manera reservando con mis compañeros, amigos allá de Ureña, ¿bien? Que están allí en la frontera, luchando pues en esa vanguardia educativa, porque nosotros queremos integrarnos latinoamericanamente, queremos integrarnos con los pueblos. Una de nuestras ambiciones cuando terminamos Colección Bicentenario era, oye, la posibilidad de compartir estos saberes con nuestros hermanos pueblos de Bolivia, Nicaragua, Costa Rica, con otros pueblos, que nosotros sabemos que sus personas humildes, excluidas, pueden necesitar de estos materiales. Bien, y para nosotros sería un orgullo, bien, que en otros países estos libros pudieran estar también utilizándolos. Pero nos duele mucho saber en este momento cómo en la frontera, ahorita allí en Colombia, ustedes lo están viviendo, ustedes lo están sintiendo, cómo nuestros libros los están pasando de contrabando para Colombia, ¿bien? Y ni siquiera para utilizarlos, ¿bien? Pasándolos para venderlos, ¿bien? Vender el papel, e incluso que comentaban que hasta hacer papelillos para las piñatas. Esto de verdad que nos duele muchísimo saber eso, saber cómo hace 2 años en el estado Táchira, en San Cristóbal, un grupo de estudiantes quemó en las calles nuestros libros de la Colección Bicentenario, y eso nos duele porque nos pone a pensar
en una palabra muy dura, ¿no? Que es el fascismo, ¿no? Esa acción fascista, ¿bien? Del no reconocimiento, del odio, de la intolerancia, de la invisibilización adrede e intencional. Y nosotros queremos decirle pues a todas las personas que tienen esa política hacia el pueblo, porque esto es del pueblo, ¿sí? A los políticos que apoyan eso, a Santos, presidente Santos de Colombia, al expresidente Uribe de Colombia, al mismo Trump, Donald Trump, que son entusiastas, que son promotores mundiales de la intolerancia, de esa forma de corromper la verdad, de corromper la inocencia, la fe y la esperanza de los pueblos. Nosotros queremos decirle que podrán volver papelillo lo que materialmente significan estos libros, pero jamás podrán volver papelillo lo que como pueblo tenemos aquí y aquí. Eso jamás lo van a tener. Porque ese amor de pueblo jamás se lo vamos a dar. Porque es un amor de pueblo que decidimos nosotros compartirlo con nosotros mismos y decidimos compartirlo con nuestro comandante Chávez. Ese amor nunca lo van a tener. ¿Bien? Se podrán llevar nuestros libros, pero nunca se van a llevar nuestra alma y nunca se van a llevar nuestro reconocimiento. Porque eso está aquí. Eso es alma del pueblo. Y en relación a todo esto que hemos conversado, queríamos dejar para ustedes algunas preguntas generadoras. De unas mismas preguntas que hemos hecho para una consulta, bien, con nuestro pueblo educador, nuestras hermanas y hermanos, que ya durante todos estos años, ya estamos hablando de ya un proyecto de 8 años, han usado, conocen, han tenido oportunidad de revisar los libros, de interactuar con ellos. Hay algunos de ustedes, amor, que saben más de los libros que nosotros mismos, porque lo han podido utilizar, han sido parte de su vida y de su formación. Entonces queríamos dejarle una serie de preguntas que pudieran servir pues para discusión, para mesas de trabajo, bien, para interacciones, así como todas las preguntas que habían ustedes también pudieran hacer y sugerir para tratar de cada día más ir conceptualizando mejor este proyecto de Colección Bicentenario, tanto lo que podamos nosotros comprender y razonar, así como lo que podamos nosotros humanamente sentir y expresar. Entonces, algunas preguntas, ¿no?, que pudiéramos dejar acá desde el punto de vista pedagógico. ¿Cuál crees que puede ser la importancia del libro de texto? Argumenta tus ideas a partir de tu experiencia como docente. ¿Cuál es la valoración que hoy le pudiéramos dar a los libros de texto dentro de la formación de los niños y las niñas? Teníamos una valoración para hace 8 años, todos estos años han pasado. ¿Qué valoración le podemos dar el día de hoy? ¿Has utilizado los libros de texto de toda la colección Bicentenario? De acuerdo a tu criterio, ¿cuáles son las ventajas o desventajas pedagógicas que plantea su uso? Estamos precisamente haciendo una consulta, ¿bien?, a quienes han usado los libros. Considerar que los libros de colección Bicentenario propician la formación independiente de las y los estudiantes para la adquisición de nuevos conocimientos, transformar su entorno, elaborar proyectos de vida, desarrollar sus capacidades investigativas y creadoras, aplicar conocimientos en situaciones cotidianas en la escuela, la familia y la comunidad, ejemplifique. Bien. Considera que los libros contribuyen a la integración de las y los estudiantes, maestras, maestros, familia, comunidad. Señala este vínculo en actividades tales como elaboración de proyectos pedagógicos, cumplimiento de tareas y actividades asignadas, evaluación sistemática de los mismos en el sentido de compromiso. ¿Okay? Esto es bien importante porque era un poco la
la perspectiva que teníamos en su momento de que el libro de texto tenía ese ámbito también familiar. Quería usar este argumento y quisiera que aprovecháramos este momento para que también se reflexionara sobre esto. Porque yo recuerdo que nosotros le planteamos al comandante Chávez en su momento que los libros estuviesen en las instituciones y que el niño los usara y que al finalizar cada año lo devolviera a la institución y que por eso el libro no podía ser fungible, es decir, que no lo rayara, que no hiciera actividades dentro del libro, por eso la diferencia entre un libro de texto y un cuaderno de actividades, de manera que el cuaderno de actividades sí se lo llevara al niño, pero el libro de texto reposara permanentemente en las instituciones y se fuera cambiando en cada uno de los años. Y en eso el comandante Chávez fue muy enfático, ¿no? Él nos dijo que los libros eran de las familias, que él soñaba con que en cada familia venezolana hubiese al menos un libro, porque él sabía que había familias donde jamás había entrado un libro a esa casa. Y que cuando el niño llevara su libro a la casa, probablemente se interesarían en leerlo el abuelito, la abuelita, el papá, la mamá, el tío, aquel que a lo mejor nunca tuvo la oportunidad de que un libro nuevecito, y él nos decía, hasta que pudieran olerlo, el olor sabroso que tiene un libro nuevo. Fíjense lo que pensaba el comandante Chávez. Entonces, pero quisiera que ese punto se discutiera hoy con él acompañándonos en la discusión, él con nosotros, que nos dio esa orientación. Por eso ustedes van a encontrar en los libros siempre el mensaje para las educadoras y las familias, porque aunque fue escrito para los libros, para los niños y las niñas, había también una intención indirecta de que el libro pudiera llegar a las familias, a las comunidades. ¿Bien? Sería interesante discutir esa concepción el día de hoy. Vamos a la siguiente, hay otras preguntas también. ¿Son los libros de colección Bicentenario promotores de la lectura en la escuela, en la familia, en la comunidad? Argumenta tus puntos de vista. Considera que los libros de la colección Bicentenario fortalecen en las y los estudiantes el amor a la patria, el compromiso con ella, el orgullo de sentirse latinoamericano. Argumenta tu respuesta. Muy importante este punto, en el sentido de la identidad nacional. Mis amigas, mis amigos, mis compañeras, camaradas allá de Ureña, estamos en la frontera, donde la identidad allá sabemos que es frágil, sabemos que permanentemente está amenazada, por todos esos factores externos, fundamentalmente la corrupción tecnoburocrática que está allí permanentemente, amenazando la identidad de nuestro pueblo. ¿Por qué? Porque algo que nosotros tenemos que estar claro es que nosotros no somos corruptas y corruptos, que somos gente de paz, gente honesta y trabajadora. Nuestro pueblo, el estado Táchira, siempre tan trabajador, conocido siempre aquí en las zonas centrales, como ese tachirense de trabajo, ese tachirense que nos enseñaba y nos daba lecciones de trabajo, que a las 4 a las 5 de la mañana salía a trabajar. No conocimos un tachirense traficante de gasolina, traficante de medicina, traficantes de comida. Esa no es la identidad del venezolano que nosotros queremos. Y que nosotros estamos promoviendo en el libro de la colección Bicentenario. Estamos promoviendo otra identidad de venezolano. Queremos discutir eso con el pueblo. ¿Cuál es la identidad del venezolano que queremos? ¿Cuál es la identidad del venezolano que necesita para esta patria? ¿Es esa la que Trump nos quiere imponer? ¿Es esa la que Santos nos quiere imponer? ¿Es esa la que el capitalismo nos quiere imponer? De convertirnos en unos mafiosos, de convertirnos en unos traficantes, en convertirnos en unos narcotraficantes, en unos bachaqueros. En eso quieren convertir al pueblo venezolano. Nosotros de Colección Bicentenario nos negamos a eso. Nos negamos a construir en esa identidad. Y por eso estamos promoviendo aquí otra identidad, otro venezolano y otra venezolana. A so pena que nos denuncien
de ideologizadores. Sí, asumimos responsablemente la ideologización de un pueblo venezolano para construir una identidad que está en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, una identidad heredada de nuestra cultura de libertadoras y libertadores, no la identidad de traficantes, narcotraficantes, que Santos y Trump nos quieren imponer en nuestra tierra. Nos rechazamos contundentemente esto, ¿bien? Y queremos que en nuestros docentes discutamos ese tema profundamente. Y otra pregunta que pudiera surgir aquí, ¿son los libros de texto sirven para el apoyo y el desarrollo de actividades que planifica el docente con los estudiantes y en la interacción con la comunidad y la familia? Argumente su respuesta. Muy importante esta última pregunta en el sentido de que los compañeros que hoy están allá en esta actividad en Ureña puedan utilizar estos libros como ejercicio, como guía también para la planificación de sus actividades de trabajo. ¿Bien? La planificación de sus proyectos de aprendizaje, de sus proyectos educativos integrales comunitarios, con el conocimiento, claro está, como ya lo he dicho, de que los libros no fueron exactamente hechos para ese fin, no fueron hechos como manuales para que el docente planifique, ¿bien? Pero reconociendo que los libros están hechos para los niños y las niñas, les puedan servir de apoyo para ellos entonces hacer su trabajo de planificación, ¿bien? Su trabajo de acción educativa bajo el modelo pues que nosotros de alguna manera hemos señalado aquí. Entonces, bien importante que en el transcurso de esta jornada que ustedes van a desarrollar allá, ustedes puedan entonces utilizar los libros de texto para hacer talleres, ejercicios de planificación de la acción educativa. Entonces, estas son algunas de las preguntas que nos gustaría, pues, entre otras que ustedes como grupo puedan allá hacerse, orientar pues la reflexión constructiva de este proyecto de Colección Bicentenario y actualizar esta reflexión, darla con ustedes hoy allí, con la realidad que estamos viviendo hoy como pueblo venezolano y con la realidad que están viviendo ustedes allí en ese lugar allí tan digamos simbólico e importante para nosotros, que es el cuidado de nuestra frontera y nuestra frontera de identidad, como lo decía. Bien, vamos a la siguiente lámina. Quería terminar esta presentación. Me hubiese gustado estar con ustedes allá, haber compartido y vivido todo, digamos, verlos a los ojos, sentir pues todo el calor de ese pueblo, pero igual aquí estamos con ustedes, bien, con mucho cariño, con mucho aprecio y con mucho respeto, bien, y quería compartir con ustedes estas palabras, bien, que tomo de una galeanada, bien, de Eduardo Galeano, bien, algunas citas, bien, y que las llamo abrigando la esperanza de un pueblo, ¿no? Dice, linda expresión, lindo desafío, abrigarla para que ella no se nos muera de frío en estas implacables intemperies del tiempo que corre, de los tiempos que corren. El sálvese quien pueda, empeorado hasta el muérase quien no pueda. Multitud de perdedores en una carrera que expulsa de la pista a la mayoría de la gente. Habrá que aceptar la desgracia como se acepta el invierno o la muerte. Estamos condenados al crimen. No tenemos otra cosa que decir y vivir. Bien sabemos que los bichos humanos andamos dedicados a devorar al prójimo y devastar el planeta. Pero también sabemos que no estaríamos aquí si nuestros abuelos paleolíticos no hubieran sido capaces de adaptarse a la naturaleza de la que formaban parte y no hubieran sido capaces de compartir lo que recolectaban y cazaban. Aunque estamos mal hechos, no estamos terminados. Somos lo que somos y a la vez somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Es la aventura de cambiar y de cambiarnos lo que hace que valga la pena este parpadeo en la historia del universo, este calorcito entre dos hielos, y contra todo pronóstico, contra toda evidencia, el chiquito pega tremendo baile al grandote invencible, y sobre la urdimbre de la realidad, nuevos tejidos están naciendo, hechos de una trama
de muchos y diversos colores. Eduardo Galeano, La Contraescuela. Quiero dejar esto como reflexión de cuál es la real invitación que hacemos nosotros como colectivo de la Colección Bicentenario. Invitación a cambiar. ¿Bien? Invitación a compartir. ¿Bien? No solamente compartir lo que tenemos. No solamente compartir lo que sabemos, sino compartir lo que en esencia somos y, como dice Galeano, compartir lo que hacemos para cambiar lo que somos. En ese proceso de socialización permanente, de compartir. ¿Bien? Como un gesto de solidaridad, más que de caridad. Mismo Galeano decía, la caridad, bien, es solo compartir las cosas. La solidaridad es compartir, pero comprendiendo cuáles son las causas que nos llevan a compartir. No es solamente compartir por caridad, sino compartir por solidaridad, porque estamos entendiendo qué nos está pasando. ¿Dónde están las causas? ¿Cuál es el verdadero enemigo del pueblo? Entender eso nos permitiría compartir con solidaridad y no solo por caridad. Porque hay muchos sistemas ideológicos que comparten por caridad, caso las religiones, pero las razones que llevan a los problemas sociales quedan intactas. El llamado a compartir saberes, experiencias, conocimiento, vida, lo que tenemos, lo que somos, pero comprendiendo profundamente las causas que nos llevan a la situación social que tenemos hoy en día. Y la situación social que tenemos no es otra cosa, amigas y amigos, duele decirlo, pero es la guerra. Es entender las causas de esta guerra para poder cambiar eso, reversar eso y convertirlo en paz. Y podemos hoy decretar, por ejemplo, ¿verdad?, a Ureña como un territorio de paz, pero un territorio de paz porque está compartiendo solidariamente la comprensión de la guerra que se vive en cada espacio donde nosotros estamos compartiendo y estamos asistiendo. Para finalizar, voy a compartir esto de nuestro comandante, que como una bella flor que ilumina y teje el alma del horizonte, seguramente estará tu espíritu de comandante eterno abrigando la esperanza de tu pueblo. ¿Bien? Ese pueblo con el cual nos unimos. Y hoy yo sé que está allá, pueden estarlos acompañando personas, soldadas, soldados de la patria, de las Fuerzas Armadas, muy cerca de la frontera, educadoras, educadores, pueblo con el cual tejimos ese urdimbre de la realidad venezolana que fue esa unidad cívico-militar. Hoy amenazada, repito, por la corrupción, por la indolencia, por la indiferencia de muchas y muchos venezolanos. Pero ahí está la esperanza de un pueblo abrigada sólidamente y profundamente por ese abrazo eterno que nos damos y nos seguimos dando y nos seguiremos dando con nuestro comandante Chávez. Para todas y para todos, hasta la victoria siempre. De un pueblo que no se rinde jamás. Muchas gracias
por la atención.